el nuevo currículo de religión en la LOMCE, a cargo de don Antonio Roura, director de la revista Religión y Escuela. Presenta don Pedro Martínez González. Muy buenos días a todos y bienvenidos en esta mañana. Hemos comenzado nuestra jornada llenándonos del Espíritu Santo, con esa frase de Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Decía Vicente de Paúl que la perfección no consiste en la multitud de cosas que hacemos, sino en que estén bien hechas. Multitud de leyes de educación llevamos, que estén bien hechas o no, no lo sabemos. Nos enfrentamos ahora a un reto nuevo, que es la LOMCE, y ante ese reto, pues las palabras de Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nosotros, como decían ayer en esta misma mesa, formamos almas, personas, y tenemos a Dios de nuestro lado. Y con eso tenemos suficiente. Pues en esta mañana don Antonio Roura pues nos va a ilustrar, a encaminar en ese nuevo reto que es la LOMCE y en esos nuevos caminos que se abren. Vamos a ver una pequeña semblanza de quién es nuestro invitado esta mañana. Antonio Roura ha sido profesor durante casi 20 años de religión católica entre 1994 y 2010 y de filosofía entre 2010 y 2013 en institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Ha sido coautor de varios libros de texto de historia de la filosofía y religión católica y ha escrito artículos sobre convivencia escolar. Durante más de 10 años ha confeccionado una agenda educativa en papel y ha sido director pedagógico de una herramienta virtual para la planificación de las tareas escolares, Stergo. Forma parte del equipo de editores de secundaria y bachillerato de la editorial SE. Afirma que veo necesario un paso adelante de todos los implicados con la presencia de la religión en la escuela, para exigir a las administraciones educativas que garanticen las condiciones legales y académicas de la asignatura y la protección de los puestos de trabajo. Hola, buenos días. Yo creo que se me oye bien, se me ve bien. Muy bien. Ahora se me oye mejor, seguro. Muy bien. Bueno, pues primero quería agradecer la invitación que han hecho a Religión y Escuela a participar en el Congreso. Religión y Escuela lleva 25 años con un lema, ¿no?, al servicio del profesorado y de la asignatura de religión. Y eso espero que sea mi ponencia. Una contribución que sirva para descifrar un poco las claves del currículo LOMCE y que sea útil para todos vosotros. Sabéis que la LOMCE, esto lo voy a expresar después más detenidamente, se confeccionó para corregir los indicadores que sonrojaban a España en los estándares internacionales de casi todo. Entonces, se concibió una modificación de la LOE que permitiese corregir esos resultados, ¿no? Uno de los pilares para modificar eso fue precisamente un cambio en el currículo y hubo un cambio en lo que se pensaba que había que hacer en las aulas y cómo había que hacer las cosas en las aulas. Y así se hizo. Se hizo un cambio y se modificó, después lo veremos, algunos de los elementos que había en el currículo de la LOE y se incorporaron los estándares de aprendizaje con una intención que también después os señalaré. Para responder a esa exigencia, y como establecen los acuerdos internacionales, la Iglesia Católica tenía que hacer una propuesta de currículo que se adaptase a ese concepto de currículo que presentó el Ministerio. Así fue,
y hubo un primer documento que no se presentó definitivamente en el BOE y ya con la ley en marcha pues ha aparecido un nuevo currículo que esta vez sí responde a las exigencias formales del currículo que pide la LOMCE, ¿no? Recordáis, también hablaré de eso en algún momento de la exposición, que su recepción ha sido casi caricaturesca, ¿no? Y, bueno, pues da la sensación de que ha habido una presentación social del currículo un poco cómica, ¿no? Sin embargo, yo tengo para mí, y eso es lo que os quiero trasladar, que en función de lo que en el año 2013 se hace en la Congregación para la Educación Católica, en función incluso de cómo se ha presentado el currículo a los delegados diocesanos y cómo se ha pronunciado el presidente de la comisión, tengo la sensación de que estamos en una oportunidad estupenda para la asignatura de religión. Hay una oportunidad de volver a llenar de sentido nuestra tarea y el currículo nos lo va a permitir. Nos va a exigir estar en el sistema educativo con las cosas más claras que otras veces y en igualdad de condiciones formales e incluso conceptuales que las demás asignaturas, ¿no? Entonces, creo que empieza casi una nueva época en la asignatura de religión. Creo que está sitiada en una parte de carga lectiva, incluso de cierto prestigio social. Sin embargo, para los que con alegría estamos dedicados a la tarea, tengo la sensación de que tenemos que vivirlo como una oportunidad de darle más peso a nuestro trabajo. O sea que con ese espíritu es con el que creo que debemos recibir el currículo, no solamente como una exigencia formal que hay que cumplir, sino como una oportunidad para efectivamente repensar nuestra tarea, entusiasmarnos con la tarea y sentir que estamos efectivamente en igualdad de condiciones pedagógicas, legales, que las demás materias. Eso, si queréis, después en la tertulia podemos hablar de ese asunto, ¿no? Voy a hacer un recorrido más lento por toda esta primera afirmación que he hecho y me detendré en algunas cosas y me voy a apoyar en la presentación. Es difícil hacer una presentación de un currículo que sea sandunguera. Esto es, comprendéis, un poco pesadete, pero intentaré hacerlo acertando en el tono, pensando que efectivamente va a haber una parte de información, pero también una parte que espero que sea práctica para vosotros. He hecho algunas concreciones de esto. Parte de lo que voy a exponer lo tenéis en la revista que se os entrega. Carlos Esteban hace una presentación en este número del de primaria, en el siguiente se hará del de secundaria y en el mes de junio de bachillerato. Y también parte de lo que voy a decir forma parte de una colaboración que también ha tenido con nosotros don Avelino Sarasúa, que es el que en el fondo ha elaborado los documentos del desarrollo de competencias, de los estándares, que también colabora con nosotros en la revista, el número que viene con un número donde se explican muchas de estas cosas que voy a explicar yo, pero explicadas por él, que sabe mucho más de este asunto que yo, ¿no? Como tengo ahora mismo, padezco Nacho Cano con todos los teclados aquí delante, voy a ver si soy capaz de no entorpecer la transición del asunto. Bien. Este es el guión de la exposición. Voy a detenerme, sé que hablar de novedades de la LOMCE, cuando ya llevamos LOMCE para rato, es redundante, pero creo que es importante para contextualizar el asunto. En cualquier caso, sabéis que en algunas comunidades autónomas sí que se habla todavía de novedades de la LOMCE, ¿no? Asturias, Cataluña, Euskadi, hay sitios donde, Andalucía, donde todavía la LOMCE empieza prácticamente el curso que viene, ¿no? Voy a hablar de los antecedentes del currículo, voy a explicar el nuevo currículo LOMCE, la estructura y los contenidos. Como me imagino que habrá profesorado de
de primaria, secundaria, de bachillerato. Voy a ver cómo lo hago para que sea una información que sirva. Después, si queréis algún comentario particular de alguna de las etapas, pues lo podemos hacer después. Por cierto que querría empezar primero sabiendo que sois todos profesores y que, por supuesto, estoy en casa, como me decía Pedro. Quiero daros las gracias por el trabajo. Lo quiero decir desde el principio, porque año tras año Murcia, la participación de alumnos, la implicación del profesorado, las noticias que me llegan son siempre buenísimas. Entonces, quería aprovechar para decirlo ahora y que no parezca eso. Si me da tiempo, por esta dimensión práctica que quiero incorporar, podríamos hablar de pautas para la programación. Esto es más pesado todavía que hablar del currículo. Por eso intentaré pasar deprisa y estar abierto, si queréis, a vuestras preguntas sobre este asunto. Hay más metafísica en el currículo de lo que imaginamos y por eso conviene que hablemos despacio del asunto. Voy a comenzar con las novedades de la LOMCE. Primero, recordaros lo que sabéis. La LOMCE es una modificación de la LOE. Recordáis que a la hora de leer la LOMCE conviene tener presente el texto de la LOE para ir viendo desde el texto de la LOE, lo que se dice en la LOMCE. Es verdad, lo decíamos, son muchas leyes educativas, pero también ha sido muy fuerte la transformación de la sociedad española desde el año 78 al año 2000. Entonces, es verdad que hay que elegir si tienes un sistema rígido, pero con flexibilidad, o efectivamente, a falta de un buen sistema, lo que tienes que hacer es ir respondiendo pues, a una sociedad que ha cambiado en estos años muchísimo. Y eso exige que el sistema educativo esté permanentemente mirando a la realidad, ¿no? Y a la sociedad. Entonces, es verdad que tiene una parte mala, pero es verdad que también tiene una parte buena, en el sentido de que se intenta responder a la demanda de la sociedad. Os decía que el primer planteamiento es que con la LOE no íbamos a mucho sitio. Yo esto, en su momento, lo he presentado con todas las estadísticas que justifican esto. Hay, pues, unos niveles de titulación en secundaria tremendo. Yo recuerdo pues encontrarme una cantidad de alumnos que fracasaban en el sistema y que a los pocos meses estaban de reponedores en Carrefour o en uno de los centros comerciales a una velocidad increíble, ¿no? Pasaban de estar en clase a estar sin ninguna titulación. Las tasas de abandono educativo temprano en España es casi un 25%. Eso significa, cuando se oye el dato de abandono, que hay personas con menos de 24 años que no están estudiando nada y que no tienen ningún título que conduzca a nada. Es decir, eso era un problema. La tasa del paro juvenil, el 56,4%. O sea, la gente salía del sistema educativo sin título a un mercado laboral, además, con muchísimo paro. No funcionaba la FP. En el fondo, el gran buque insignia de la reforma de la LOMCE es la formación profesional. De hecho, así como otras veces la ley del PP se derogó inmediatamente, en este caso yo creo que va a ser más difícil porque ya se ha puesto en marcha la formación profesional básica, ese fue el primer empeño, y se ha empeñado dinero de Europa en la puesta en marcha de la formación profesional básica. De manera que si ahora alguien quiere cambiar la LOMCE, cambiará algunas cosas, pero esta deriva de la formación profesional básica, que además, repito, tiene una financiación europea, va a ser difícil que la cambien, ¿no? Los datos obtenidos en las pruebas PISA es un argumento que se utiliza muchas veces, ¿no? También sabéis que dentro de España hay diferencias en las pruebas PISA entre comunidades autónomas que son mayores a las diferencias que tiene España, por ejemplo, con algunos de los países con mejores resultados. Es decir, dentro de España había como muchas diferencias en resultados entre comunidades autónomas. Los resultados en las pruebas de personas adultas, estrepitosos también en comparación con otros países. También es verdad, lo comento a veces como de broma, que
una de las pruebas que tienen que hacer ahí es interpretar una factura de la luz. Y entonces, yo creo que ningún titulado superior puede interpretarla bien, pues ahí se nos dan mal los resultados, seguramente por eso. Bien, autonomía de los centros docentes. Este era uno de los temas. Al final no se ha desarrollado tanto, pero todos los estudios europeos dicen que lo que le pasa al sistema educativo español es que falta autonomía en los centros docentes. Lo habréis leído estos días en la prensa, que hay situaciones tan excepcionales como la que están viviendo ahora mismo en Cataluña los colegios jesuitas, de atreverse a hacer algo pedagógicamente alternativo, pero eso les supone que tienen una especie de, primero, de una cultura de la innovación en Cataluña seguramente diferente a otros sitios, ¿no? Pero también una decisión que no puede tomarse en un centro público y no se puede tomar en otros sistemas educativos porque no hay autonomía en los centros educativos como para responder siquiera a muchas de sus necesidades, ¿no? Entonces, esa era una de las dificultades que hacían débil a la LOE, ¿no? De esos diagnósticos se propusieron 5 pilares. Primero, había que hacer un sistema educativo que permitiese al alumno estar muchos años en el sistema educativo haciendo algo que condujese a algo que les diese un título. Entonces, se modificó en ese sentido la ley para conseguirlo así. Para eso se ha aumentado la flexibilidad y la transitabilidad en el sistema. Antes había como vías muertas en las que, si no conseguías el título, era imposible moverte dentro del sistema educativo. Esa vía conducía a un sitio y si te quedabas a mitad no había posibilidad de salir de esa vía. Eso es una de las cosas que quiere cambiar la LOMCE, permitir la transitabilidad en el sistema. Decía la autonomía de los centros. El cuarto pilar es establecer una enseñanza básica común. Aquí es donde entra eso de las troncales, que sabéis que son iguales para todos, a todos se les va a examinar de lo mismo en toda España, van a ser pruebas iguales para todos de asignaturas troncales, así intentan garantizar esta enseñanza básica común. Hay asignaturas de libre configuración y veremos, que han hecho una distribución de asignaturas precisamente para garantizar que haya una parte común y que después efectivamente haya una especie de optatividad. Una de las cuestiones que seguramente ha perjudicado a la asignatura de religión es que en el sentir de los acuerdos Iglesia-Estado se habla de la religión como una asignatura fundamental y lo esperable es que hubiesen convertido a la religión en una de esas asignaturas troncales, con lo cual el responsable de esa asignatura hubiese sido el Estado y no las comunidades autónomas, ¿no? Ahí es donde ha venido parte del desencuentro, que al no ser troncal ya es responsabilidad de las comunidades autónomas. El quinto pilar, y es donde yo voy a profundizar hoy, es ese cambio metodológico. Es decir, algo había que hacer en las aulas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje fuese diferente. Lo que estábamos enseñando, como estábamos enseñando, no estaba dando aparentemente buenos resultados. Quizá, eso también se puede decir, los que salían preparados salían muy bien preparados. Pero es verdad que el embudo era tremendo. Yo creo recordar, en el Instituto Severo Ochoa de Alcobendas, había pues seguramente 8 primeros de eso y 2 segundos de bachillerato. O sea, el número de alumnos, y no todos del mismo año, es decir, con repetidores y no sé qué, es decir, la purga era en ese sentido muy fuerte, ¿no? Y porque algo se estaba haciendo mal seguramente en las aulas, ¿no? De esto es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que es novedad en la LOMCE de esos pilares? Los cambios en el currículo. Son cambios que se tienen que producir en el aula, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son cambios que hacen que la responsabilidad caiga en el profesor. O sea, lo que vaya a ocurrir con los cambios de la LOMCE, en este caso, si no se concreta en los cambios de la práctica del profesor en el aula, la LOMCE fracasará. Y yo creo que todo el empeño
de la administración, de las administraciones, va a ser conducir al profesor, conducir a los equipos docentes a que cambien su manera de dar la clase. Y para eso introducen conceptos, introducen prácticas que en el fondo lo que buscan es que se revuelva el asunto. Yo tengo que decir que el colectivo de profesores de religión es probablemente el que más rápido lo va a hacer, porque mi experiencia es que quienes dedican formación, esfuerzo, dedicación precisamente para estar a la altura de su responsabilidad en los centros educativos suele ser el profesorado de religión. Y pronto veréis como a quienes preguntan cosas de la LOMCE es a vosotros, porque se supondrá que tenéis más formación. ¿Qué es un currículo? Cuando hablamos del currículo de la LOMCE, en el fondo, lo que nos estamos preguntando es qué ha pensado el gobierno que tienen que conocer nuestros alumnos de la realidad. ¿Qué es lo que tienen que conocer? Cuando un gobierno establece un currículo, en el fondo lo que se está preguntando es cómo queremos que estas personas se integren en la sociedad, qué aprendizajes queremos que tengan, qué conocimientos pensamos que son necesarios. Cuando nos preguntamos por el currículo, la pregunta es cómo conseguir que nuestros ciudadanos se realicen profesionalmente y contribuyan con su desarrollo personal al bien común. Cuando nos preguntamos por el currículo, en el fondo estamos trayendo la realidad al aula y presentándosela a nuestros alumnos. Voy a anticipar una cosa. Para mí es imposible pensar en una presentación de la realidad que excluya la pregunta por, como diría Lorca, aquello de solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio, ¿no? Pues que excluya la pregunta por el misterio, que excluya la pregunta por la trascendencia, que excluya la pregunta por una serie de cosas. No creáis que el currículo de la LOMCE cree mucho en esto, el que ha presentado el Partido Popular. No hay un tratamiento, ya lo veremos después, de lo religioso de una manera sistemática. Está porque tiene que estar, es los acuerdos internacionales así exigen que haya una perspectiva religiosa en la presentación del currículo, que es responsabilidad de la... Pero es verdad que también en algunos casos está con lo mínimo, la mínima carga lectiva, etcétera, ¿no? Está, y yo creo que debe estar efectivamente, la perspectiva que presentamos desde las confesiones religiosas, ¿no? Bien, ¿qué características tiene este nuevo currículo? Primero, se centra en los aprendizajes de los alumnos. Esto se dice siempre, ¿no? Que el protagonista del aprendizaje es el alumno. Bueno, eso es mucho más difícil cuando tienes una diversidad de alumnos. Esto lo sabéis mucho mejor que yo. Es difícil, ¿no? Centrar efectivamente bien en el aprendizaje de cada alumno y contribuir a su desarrollo personal. También tengo claro que si cada alumno no se siente importante para el profesor, es dificilísimo que haya progreso. Esa es una experiencia que vosotros tenéis día a día, ¿no? El currículo es un currículo integrador. Habéis visto que aparecen relacionados los contenidos con los criterios de evaluación, con los estándares de aprendizaje. Estoy hablando por ahora del currículo LOMCE. Hasta ahora todo lo que estoy diciendo valdría para matemáticas, para historia y para lo que sea, ¿no? Después ya hablaré del currículo de religión en la LOMCE. Hay un nuevo elemento del currículo, los estándares de aprendizaje. Sobre él me voy a detener un poco porque es verdad que para nosotros es una novedad. Bien, desaparecen los objetivos de las asignaturas en la concepción del currículo LOMCE. Sobre esto también me detendré, pero ya anticipo. Eso significa que cuando yo estoy dando clase de religión, lo que tengo que hacer es contribuir a los objetivos generales de la etapa, de la misma manera que el de matemáticas, de la misma manera que el de sociales. De hecho, parte de la tarea que vais a tener que hacer en las programaciones es ver cómo desde religión se contribuye a la consecución de los objetivos generales de etapa. Ya matemáticas no tiene sus objetivos, sociales no tiene sus objetivos, religión no tiene sus objetivos, sino que todas tienen que buscar la consecución
de los objetivos de etapa. Cuando hablo de los objetivos me acuerdo, muchos de los que estáis aquí os acordaréis también, cuando empezó lo de los objetivos en el sistema educativo. Se nos decía que los marines en el ejército americano trabajaban por objetivos y que los profesores teníamos que ser como los marines, ¿no? Fijar objetivos a los chicos para que llegasen y establecer estrategias para que llegasen y el éxito para que llegasen. Bueno, pues ya no hay objetivos de tu materia, sino que tienes que tener una mirada más allá, a la etapa. Es verdad que eso inmediatamente, ya lo vais anticipando, nos va a obligar, también en secundaria y en bachillerato, a que haya una relación más de equipo docente, ¿no?, a la hora de conseguir esto. ¿Cuál es el elemento catalizador que va a permitir que todos trabajemos hacia los objetivos de etapa? Las competencias. Y las competencias se presentaron en la LOE, sabéis que se han modificado un poquito en la LOMCE, voy a hablar también un poco de ellas en general, y todo lo que diga en general sacaré las consecuencias que pueda tener para la asignatura de religión. Los estándares de aprendizaje. Voy a ir, porque no tengo ni idea del tiempo. Hay media, o sea que me quedan. Pues entonces voy a darle candela, porque si no esto. Bien. Sí. Os decía que los estándares de aprendizaje son los que permiten definir y concretar lo que el alumno debe saber. Deben ser observables, medibles y evaluables. Y permiten graduar, esto es importante lo de la graduación, ya veremos después por qué, el logro alcanzado. Voy a ir más rápido. ¿Qué se busca con los estándares? Aquí me faltó darle. Mejorar los resultados del alumnado, la transparencia educativa. Yo recuerdo una vez, ya lo he comentado otra vez, pero me impresionó una vez hablando con los estándares, un misionero que estaba trabajando en un país anglosajón me decía que él preparaba a los alumnos en el país en el que estaba, que formaba parte del sistema educativo de la Commonwealth, y ese alumno podía ir a examinarse con la preparación que había recibido a Londres, porque los exámenes eran estandarizados. Es decir, había un modelo estandarizado de lo que se pretendía que el alumno supiera hacer, conociese, etcétera, ¿no? En España eso era impensable. Los estándares resuelven eso. Sirve para coordinar las evaluaciones internas y externas y son el referente de los aprendizajes evaluables, referentes de las asignaturas y de las competencias. ¿Qué tiene un estándar? Tiene tres elementos. El aprendizaje o contenido que se quiere evaluar, el proceso o la actividad que el alumno, en la que el alumno utiliza los aprendizajes o los aplica, y un contexto en el que se realiza o se pone en práctica la acción. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a analizar un estándar de segundo curso de educación secundaria, hablo ya del nuevo temario, el 11. El sentido religioso del hombre, ¿no? 4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración en su centro educativo en el que se incluyan al menos 5 necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo. Ese es un estándar de aprendizaje de segundo de ESO relacionado con un contenido, con un criterio de evaluación, etc. Si nos fijamos, el aprendizaje es saber diseñar un plan. Tiene que diseñar un plan. Ese es el aprendizaje. Y eso significa también capacidad para el trabajo en grupo. Tiene que establecer las necesidades, buscar posibles soluciones, esa es la acción. Y el contexto, el centro educativo en el que se propone. Yo os recomiendo que esta sea una tarea. No sé si hecha en equipo es mejor. Yo siempre he trabajado mejor en equipo y es verdad que eso. Pero id cogiendo cada uno de los estándares y viendo qué tienen que aprender, qué acción tienen que desarrollar y en qué contexto. También os digo una cosa, no aparentemente
todavía suficientemente tratado, yo creo que llegaremos a eso. En la cultura anglosajona, este tipo de cosas después se valoran con rúbricas. Una rúbrica es como una tabla de evaluación en la que tú ves cómo ha ido haciendo eso. Entonces, parte de cómo deberíamos complementar el currículo a la hora de tratar los estándares, en mi opinión, es, primero, destriparlos así. Y segundo, para cada una de estas cosas, tener como una rúbrica de control, de cómo lo va haciendo, etcétera, ¿no? Lo dejo planteado así. Si alguien lo ve y dice, claro, es que es mucho, pero no tanto. El currículo que se ha presentado realmente se ha hecho un esfuerzo para que se ajuste al tiempo que tienen los profesores. Si veis el currículo, os sorprenderá que es mucho más concreto que otras veces, ¿no? Y hay una serie de contenidos y de cada criterio de evaluación sale 1 o 2 estándares. O sea que no es tantísima cantidad, ¿no? Y repito, yo creo que esta es una tarea que hecha en grupo, además, se lleva mejor. Ese estándar de aprendizaje sirve para ver, en el caso que os propongo, los contenidos. Los contenidos a los que se refería este estándar es la dignidad de la persona y los aprendizajes del ser humano colaborador con la creación de Dios. Este estándar sirve para valorar la capacidad de escribir, de diseñar un plan, de trabajar en equipo, y a la vez es un referente para evaluar el grado de adquisición de una serie de competencias. En este caso, la lingüística, las sociales, las cívicas y la competencia de aprender a aprender. Si os fijáis, a través del estándar ya hemos relacionado el contenido con las competencias también. Esta es la tarea. A partir de ahora, programar el currículo es esto. Es establecer esa relación entre los estándares, las competencias, los contenidos, etc. Las competencias clave. Los equipos docentes tienen que, fijaos que ya el sujeto de la oración es los equipos docentes, ya no es el profesor. Los equipos docentes tienen que hacer un perfil competencial, después lo explicaré, a partir de su asignatura. Tú dices, en religión, tratando estos contenidos a través de estos estándares, estamos desarrollando la competencia lingüística, tal. Y eso es lo que va a hacer cada asignatura. De manera que cada centro tenga que fijar su perfil competencial. Esta es una de las cosas que pide la LOMCE. Y esta es una de las tareas que los profesores y en las comisiones de coordinación pedagógica de secundaria acabará que concretar. Establecer el perfil competencial. Yo me imagino que en la medida en que se vaya aplicando la LOMCE, llegará el inspector con la ocurrencia de repente hay que hacer, y entonces todo el centro entra en un estrés y acaba siendo el listo y el que sabe manejar el ordenador y uno que tiene un primo que le pasó una, que hizo tal, no sé qué, y acabamos resolviendo el asunto. Pero ya conocéis la situación perfectamente, ¿no? Pero bueno, esto acabará siendo uno de los requisitos. El perfil competencial, por lo tanto, lo que recoge es el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia. Y lo que se busca es que con la elaboración de ese perfil competencial se pueda hacer una evaluación competencial. No olvidéis la perspectiva de origen. Hay que cambiar la forma de estar en clase. Que nadie piense que esta es una transición que va a significar solamente entrego una memoria o una programación en la que formalmente he salvado los requisitos. Estaríamos trampeando. La reforma nos va a exigir que con calma lo vayamos haciendo. Ayer comentaba con Javier Cortés y con otros que el cambio que han hecho en Cataluña ha supuesto que 150 profesores se han dedicado 3 meses solo a aprender cómo se hace el cambio metodológico. 3 meses. Han puesto sustitutos y 150 profesores, además, añado, voluntarios. A nosotros,
que somos en el fondo animales de costumbres, tener que revisar nuestra práctica docente nos va a costar mucho. De hecho, ya sabéis que otra de las novedades de la LOMCE es que hay que poner una evaluación de tu práctica docente en la memoria y en la programación que se haga, ¿no? Es decir, ahora se va a poner el foco, sin duda, más directamente en lo que hace el profesor en el aula y como programa. Bueno, los procedimientos de evaluación, lo sabéis, va a cambiar en el sentido de que hay que recurrir a otros procedimientos de evaluación, el portfolio, los protocolos de registro, las rúbricas que os decía para medir las cosas, y otro de los elementos que son comunes, la transversalidad. Todos los profesores de todas las áreas, además de los objetivos comunes, tienen que trabajar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, el uso de las TIC, el emprendimiento, y sabéis que en todas las materias hay que tratar contenidos de educación constitucional y cívica. De alguna manera, nuestras programaciones, cuando las hagamos, tendrá que aparecer esto, primaria y secundaria, todos estos contenidos. Esto, repito, puede significar que un día aparezca el inspector y diga: ¿cómo tenéis la expresión oral y escrita en los departamentos? ¿O cómo tenéis un plan de lectura? ¿O cómo estáis tratando? ¿No? Eso ya lo sabéis. Bien. Decía que para responder a todo esto fue necesario que la Comisión de Enseñanza presentase un currículo que respondiese a estas exigencias. Sabéis que se presentó uno en las jornadas de delegados del año 2013 y sobre ese se puso en marcha primero, tercero y quinto, se hicieron los libros de texto para las comunidades autónomas en las que arrancó la LOMCE y no aparecía publicado en el BOE, hasta que vimos que, quizá por responder pronto a las exigencias del nuevo currículo LOMCE, se presentó sin haber resuelto algunas de las incongruencias internas que tenía el texto, y entonces aquel no se aprobó y se confeccionó uno nuevo que fue presentado en 2015. Digo que la recepción fue compleja, primero por varias cosas. Primero porque no había tiempo a haber madurado estas certidumbres pedagógicas que tenía la LOMCE. Sin haber estudiado dónde estaba el alcance pedagógico de la LOMCE, era difícil hacer un currículo que respondiese a este diálogo. Por otro lado, estamos en un contexto preelectoral. Ahora mismo, si escucháis a casi todo el mundo, la religión parecería que tendría que estar fuera de la escuela. El contexto en el que cae el asunto es malo, ¿no?, cuando se presenta el currículo. Hay una presentación caricaturizada, pues con algunas cosas. Los científicos critican el intrusismo del nuevo currículo de religión, portada del País. Esto de los científicos, además, así como un genérico. Bueno, pues eso es. Esto es lo que se leyó en la prensa. El nuevo currículo de religión recupera los rezos en primaria. Así se presentó el asunto. Y Europa Laica propone un contrato para que los políticos se comprometan a sacar la religión confesional de la escuela. Se caricaturizó a partir de los rezos, se quiso hacer causa general contra el asunto y en el fondo parecía que el asunto era que la religión fuera de la escuela. Quizá, anticipando que la cosa era así, a lo mejor hubiera sido conveniente una presentación en la que se controlase el discurso desde quien presentaba el currículo, ¿no?, desde la propia comisión, porque no haberlo hecho antes significó que después tuviéramos durante unos días intervenciones que parecía que venían a apagar fuegos, ¿no? Don César Franco en ABC sacó un texto que clarificaba el asunto,
en Religión y Escuela tenéis en este número una entrevista a don César Franco interesantísima, donde responde precisamente a este asunto. Don José Miguel también tuvo una intervención en Europa Press. Estoy pensando en Carlos Esteban, que también tuvo una intervención en Religión Digital, Torralba, después también en Tarragona. O sea, hubo varias intervenciones, ¿no? Francesc Riu hizo un texto muy bueno para clarificar el asunto, pero ya entró mal. O sea, ya el currículo, en vez de poner en valor lo que estaba muy bien del nuevo currículo, pues tuvo esa presentación mala, ¿no? Repito lo que digo al principio, que no nos confunda. El currículo es formalmente probablemente el mejor de los que hemos tenido en los últimos años, porque este se ha hecho prácticamente nuevo, ¿no? Mientras que en el otro era fácil ir descubriendo los estratos de las diferentes leyes educativas y no se había hecho ese cambio total, ¿no? Repito, lo han dicho, pero creo que hay que volver a decirlo, la enseñanza de la religión no es catequesis. La Congregación para la Educación Católica, el año 2013. Se debe subrayar que la enseñanza escolar de la religión católica tiene finalidades específicas que las distingue de la catequesis. Mientras que esta última promueve la adhesión personal a Cristo y la maduración de la vida cristiana, la enseñanza escolar transmite a los alumnos los conocimientos sobre la identidad del cristianismo y de la vida cristiana. Os pongo un ejemplo cómo resuelvo yo esto en un libro de texto. Yo puedo decir que yo creo en Jesús. Esa es una afirmación de fe. Pero si yo digo, los cristianos creen en Jesús, ya no estoy haciendo una afirmación de fe. Esa es la diferencia. Tú no tienes que decir, ¿crees en Jesús? Yo creo en Jesús. No, no, no. Lo que tienes que hacer en clase de religión es decir, los cristianos creen que Jesús. Esa es la diferencia. Parece una tontería, pero no es una tontería. En la catequesis es un yo interpelado por una experiencia, en la escuela es un sujeto distinto. No sé si sirve el ejemplo para expresar la diferencia. Voy a ir rápido. Algunos antecedentes históricos del currículo. Si yo cojo el currículo, no lo voy a hacer, lo podría hacer, pero si cojo el currículo que se hizo en 1981-85, lo que tienes es un listado de temas. ¿Qué se tiene que dar en primero de GB? Un listado de temas. ¿Qué se tiene que dar en segundo de GB? Un listado de temas. Así era y así estuvo durante mucho tiempo. En 1990 se hace un diseño curricular que es, ¿recordáis?, donde entra lo de los objetivos y donde se discrimina ya contenidos como conceptos, procedimientos, actitudes, y aparece un siguiente elemento que son los criterios de evaluación. En ese no hay metodología. Cuando se presenta eso no aparece un apartado exclusivo sobre la metodología. Con el primer gobierno del PP, el 2002, se hace el nuevo currículo de religión en esa opción que había un único contenido de hecho religioso que se daba en una vertiente confesional y en una vertiente no confesional. Ese recoge también prácticamente los mismos elementos que había en la LOCSE. Ese currículo de 2002 es el que prácticamente, aunque no se llegó a la práctica, es el que ha estado vigente prácticamente hasta este de 2013. Porque lo que se hizo fue sobre aquel, en las siguientes reformas, en la LOE y en la primera LOMCE, pues se fue añadiendo como apéndices las exigencias de los currículos correspondientes. Cuando aparece lo de las competencias básicas, se pone competencias. Cuando apareció lo de estándares, se añadió estándares, pero se mantuvo la concepción del currículo que se había establecido en la LOCE, incluso con los contenidos. Por eso os decía que en este nuevo se limpia todo el panorama y este que tenemos es diferente. Aprovecho, sabéis que ha fallecido hace pocos días don Antonio Dorado,
que ha trabajado muchísimo y durante muchos años por la enseñanza de la religión y por el profesorado de religión. Aprovecho para tener un recuerdo para él, ¿no? Si recordáis, bueno, paso deprisa. Déjame ver el reloj. Vale. Pues voy más rápido todavía. El currículo LOMCE. Bien, como veis, ya aparece todos los elementos. En el texto que se presentó en febrero, que se aprobó, pues ya hay competencias clave. Ahora sí se llaman competencias clave. En el que se presentó hace 2 años no se llamaban competencias clave y además estaban mal citadas, ¿no? Ahora sí que están bien citadas. Quizás se podría haber profundizado más en alguna de las competencias, porque se citan fundamentalmente 4. Objetivos, repito, no hay objetivos específicos del área de religión. Por cierto, que en el mes de diciembre se aprobó el currículo de Islam y el currículo de Islam sí que tiene objetivos específicos. Me llamó la atención. Los contenidos de la asignatura están estructurados en 4 bloques que son iguales para todos los cursos y eso lo veremos. ¿Qué pasaba antes? Que si tú cogías un curso era como todo un itinerario de formación en la fe. Empezabas desde una gradación de contenidos que cogiendo un curso podías hacer casi un recorrido completo por lo fundamental de la fe. Ahora ya no es así. Ya no es que cada curso se explique horizontalmente, sino que hay que leerlo verticalmente. 4 bloques de contenido que van como profundizando en espiral. Ya no es una línea, sino que vamos profundizando sobre esos 4 bloques de contenido. Estándares, os decía, cada criterio va a generar 1 o 2 estándares y las estrategias de metodología didáctica que se... Bueno, Carlos Esteban hace un análisis que, como tenéis la revista todos, no es que esté vendiendo la revista, pues ya la tenéis, o sea que no es que esté recomendando nada que no tengáis en la bolsa. Hace un recorrido por 9 afirmaciones fundamentales de la introducción. Dice que es una exigencia de la escuela, que es una expresión de las libertades de enseñanza religiosa, es un servicio eclesial, la nueva asignatura está integrada en el marco de la LOMCE, es una síntesis antropológica de lo esencial del pensamiento cristiano y está orientada al desarrollo de los objetivos generales de etapa, contribuye a las competencias, es un aprendizaje competencial, no solo cognitivo, con desarrollo de procedimientos, habilidades, destrezas y trae, por fin, orientaciones de metodología didáctica. Como vamos deprisa, no me detengo en esto. Yo os puedo dejar el texto donde voy explicando cada una de estas cosas, pero también os digo que lo tenéis ahí desarrollado cada una de estas cosas, ¿no? ¿Qué os vais a encontrar después? Esta vez hecho en tablas, porque en el borrador anterior eran seguidas y era difícil establecer las conexiones. Fue un trabajo que tuvieron que hacer los profesores, ¿no? El vincular cada contenido, con qué criterio y con qué estándares. Esta vez, sin embargo, está muy bien hecho. Vais a tener unas tablas donde aparece de cada bloque de contenido, su contenido, el criterio de evaluación y los estándares que se siguen de ese criterio de evaluación. Está hecho por tablas y por contenidos. Veréis que esa era otra reclamación habitual, que han acortado los contenidos para que se ajusten al tiempo que tienen los profesores en el aula. Varía, y veréis que, por ejemplo, nos vamos a encontrar como algunas comunidades en bachillerato han hecho que bachillerato se dé en primero y en segundo con 1 hora en primero y 1 hora en segundo. Hay comunidades donde bachillerato se va a dar en primero y en segundo con 3 horas a la semana en primero y 3 horas a la semana en segundo. Va a haber sitios donde bachillerato se va a dar solo en primero con 2 horas. Hay sitios donde en bachillerato va a ser una optativa, una opcional a elegir entre varias, una optativa, perdón. En otros van a poner una asignatura de libre configuración enfrente para que tengan que escoger entre una opción confesional o no de 1 hora. Ahí hay varias situaciones. Y ya termino.
os decía que nos queda como profesores la responsabilidad de diseñar el nuevo currículo y os decía que queda pendiente ese desarrollo competencial del currículo, queda pendiente que lo que hacen los libros de texto y que hace el profesor también, ¿no?, que es coger y decir, bueno, yo este currículo, ¿desde qué principios lo voy a plantear? ¿Desde el diálogo Biblia-actualidad? ¿Desde el diálogo fe-cultura? ¿Desde partir de la educación en valores, analizar la educación emocional? Es decir, puedes escoger la puerta de entrada al tratamiento de esos contenidos. No se ha hecho, queda pendiente, ese matrimonio entre teología y pedagogía. Y a ver si este currículo, en ese sentido de oportunidad, nos permite hacerlo. Voy a terminar ya y quiero citaros una reflexión del Papa Francisco para terminar. Dice los maestros, pero yo creo que es para cualquiera, ¿no? Ir a la escuela significa abrir la mente y el corazón a la realidad, a la riqueza de sus aspectos, a sus dimensiones. Y nosotros no tenemos derecho a tener miedo a la realidad. La escuela nos enseña a entender la realidad. Ir a la escuela significa abrir la mente y el corazón en toda la riqueza de sus dimensiones. Yo creo que pedir esfuerzo sin esperanza es imposible. Y yo creo que hay muchos motivos para la esperanza. Tenemos una tarea hermosa y estoy seguro que estaremos a la altura de lo que pide la realidad y de lo que pide nuestro tiempo. Muchas gracias. Pasamos en este momento al turno de preguntas. Las azafatas irán recogiendo las preguntas y nos colocaremos en el centro del escenario para ir resolviendo las cuestiones que se vayan planteando. Y bueno, pues pasamos a este turno de preguntas que van llegando y quizás, pues por comenzar por una que nos preocupa así a todos o que nos tiene intrigados, es en el nuevo currículum en torno a la religión y la FP. Hemos oído hablar de que FP, religión sí, religión no. ¿Sabemos algo? Bueno, yo me alegra que me hagas esa pregunta. Empezamos. Me parece, de verdad, no lo puedo entender, porque primero, si hay alguien que yo creo que ha estado siempre cerca de la sensibilidad del profesor de religión, ha sido el alumno que necesitaba un acicate para estar en la vida. Muchos de esos alumnos ahora están en la formación profesional y no estamos. Realmente no lo entiendo. Yo siempre que he podido lo he pedido, creo que es importantísimo. Es que es parte de nuestro sitio natural, acompañar a quien va a desplegar su vida pronto desde un oficio, ¿no? Sobre todo porque parece que como si la religión fuese solo un producto intelectual. Y no es solo un producto intelectual, es una vivencia intensa que hace que te enfrentes a tu trabajo de una manera diferente. Bueno, en fin, me parece que hay que seguir reclamando, hay que exigirlo y, es más, si se lee bien los acuerdos, tendríamos que estar. Tendríamos que estar, sí. Me pasan aquí una pregunta que dice: los estándares evalúan los contenidos que el alumno adquiere, pero no la conducta, el interés, el comportamiento, la participación. En definitiva, vendría a ser cómo podemos evaluar desde la clase de religión sin considerar esos aspectos que se consideran tan importantes, sobre todo desde la religión como educación de la persona, tanto a nivel moral como de conducta, etcétera. Pues un temazo, ¿no? Cada uno, yo creo que lo hemos ido resolviendo con nuestra varita mágica, con la intuición. A mí, por ejemplo, una cosa que me funcionaba muy bien era, antes de empezar la clase, al que yo sabía que
iba así, tirititran, tan, tener con él una palabra de ánimo y decir, oye, estuviste estupendo el día anterior, ¿no? Te has portado genial, que funcione la cosa. Es decir, al final lo que tienes que hacer es crear una metodología en clase en la que todo el mundo sienta que es parte de algo. Si no te sientes parte de algo, es lo peor, eso es lo peor. Entonces, es verdad que hay actividades que sirven para integrar a los alumnos, pero es verdad que cómo gestionar el clima del aula, pues es un reto que es más casi de pericia personal, ¿no? y de ese tacto pedagógico del profesor, ¿no? Hemos visto antes, en una de las noticias que nos ponías, hemos visto lo de, nos acusaba de la oración, entre comillas, lo de acusar. La pregunta quizás sería, ¿oración sí, oración no? Pues mira, yo tuve que aprenderme la canción del pirata. Y tuve que aprenderme de memoria la canción del pirata, creo, de Espronceda. Y algún verso se me escapa, pero poeta todavía no soy. Y fórmulas matemáticas también se aprendió muchas la gente y quiero decir, la memoria forma parte del aprendizaje. Memorizar algunas cosas no significa rezar. Ojalá memorizarse el Evangelio significase que ibas a vivir evangélicamente toda tu vida, ¿no? Siempre hay elementos de memoria, o sea, y conocer cuál es la oración del Padre Nuestro y que se sepa el Padre Nuestro, pues casi hasta por cultura. No es una cuestión de si eso se quiere caricaturizar y presentar como si fuese rezar, me parece una equivocación, ¿no? Hay cosas que seguramente se aprendan de memoria pues me parece hasta normal, ¿no? Yo qué sé, el Ángelus, no sé, que suene en un momento determinado, bueno, pues no está mal, ¿no? Repito, saberse poesías de memoria no nos convierte en poetas y aprenderse de memoria algunas cosas no nos convierte en eso, ¿no? Creo que ha habido ganas de caricaturizar el asunto. Y sobre todo, ¿qué voy a decir aquí si todos lo sabéis? O sea, no, además... Es que en mi vida profesional no he conocido ningún caso de alguien que se le ocurriese, ¿sabes?, como poner a rezar. Otra cosa que a mí me parece que sí que hace falta hacer y no se hace, a lo mejor es enseñar a estar en silencio y a pensar. La interiorización. Sí, no sé si se oye o... Esto así. Sí, es que... No, digo que hay... prácticas morales que solo se aprenden en la práctica. Quiero decir, si, por ejemplo, algunas prácticas democráticas solo se pueden aprender en la escuela. Si no hay prácticas democráticas en la escuela, pues es que no va a llegar nunca. La participación de alumnos, que cada uno se sienta. Pues si el profesor no organiza asambleas en las que puedan hablar algunos y participe, eso no lo van a aprender en otro sitio. El silencio. El silencio. Hacer del silencio un espacio de cuidado de la interioridad. Pues es que también se puede aprender en la escuela. Algunas prácticas de lo que nosotros llamamos inteligencia espiritual, ¿no? Eso no significa que tenga que rezar. Eso no significa que aprenderse el Padre Nuestro signifique que esté rezando en clase, ¿no? No sé si... Sí. La LOMCE nos habla mucho de la evaluación de la práctica docente, pero en el área concreta de la religión, ¿quién lleva a cabo esa evaluación de la práctica docente? Pues es interesante. Quiero decir, primero, San Juan de la Cruz decía que al final el justo es ley para sí mismo. Si todos nos movemos con ganas de hacer bien nuestro trabajo, el entrar en una dinámica de revisión de lo que hacemos para mejorarlo es fundamental. Si tú quieres situarte en la posición de que estás en la verdad y de que todo lo que haces es estupendo y que no sientes que haya necesidad de revisar tus planteamientos, es que eso no va a haber forma de arreglarlo, porque son casi hasta maneras de ser, ¿no? Pero yo creo que nuestra práctica va a ser mejor cuando, precisamente en virtud de la pedagogía propia del profesor de religión, la responsabilidad de asumir que hay una vida delante de ti
en la que tú te vas a cruzar para transmitirle unos aprendizajes que tienen que ver seguramente con algunas de las cuestiones más importantes, hacen que sea cada uno el que tenga que empeñarse en hacer bien su trabajo. Y después, yo lo he sugerido aquí varias veces, ir solo por la vida hace que difícilmente hagas bien casi todo, ¿no? Mi experiencia es que si se crean grupos, por ejemplo, de trabajo de profesores que aporten, que revisen, que intercambien experiencias, pues tu práctica se enriquece. A veces uno se ha salvado porque ha encontrado un material de alguien que da una pista de trabajo buenísima, ¿no? En mi opinión, provocar esa especie de como de células de acompañamiento para el profesorado, ¿no? Donde con un grupo preparas materiales, te sientes, eso es, en mi opinión, muy positivo. Y después tienes una evaluación directa, que es la respuesta que tienes de los alumnos. Si lo que dices parece verosímil, pero no es verdadero, se nota muchísimo. Si eres profesor y eres capaz de transmitir esa emoción de que lo que vives eso funciona mucho, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos inmediatamente cada curso escolar una evaluación definitiva en la elección que hacen los alumnos de nuestra asignatura, ¿no? Eso no significa que haya que vender el producto demasiado barato, ¿no? Como a veces pasaba en algunos de bachillerato, que ponían notas muy altas para que los chicos viniesen. Claro, eso ahora ya va a ser diferente, porque vas a ver muy mal que a la hora de competir con otra asignatura, el de religión ponga una nota que no parece que venga de trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que decía al principio? Una cosa es que te debas a los alumnos, pero otra cosa es que no signifique que trabajen, que aprendan y que encuentren que en nuestra materia hay mucho que decir, ¿no? En una de las cosas que comentabas hace un momento, lo de los equipos docentes, hablábamos de los equipos docentes. Todos los que estamos aquí, que hemos trabajado en claustros, en equipos docentes, sabemos la dificultad que en algunos centros nos supone estar presentes en un claustro, estar presentes en una reunión de profesores. Quizás desde esa mentalidad a veces de marginación del de religión. ¿La LOMCE nos ampara en algún sentido en nuestra pertenencia y participación directa en esos equipos docentes? Pues mira, yo creo que hay un efecto no previsto negativo. Al haber bajado la carga lectiva y además haberlo hecho en un contexto de crisis, va a haber muchos más profesores compartiendo centro que antes. Y esa es una presencia diferente en un centro. Es una presencia mucho más vicaria, de ave de paso. Antes, cuando tú podías estar en un centro, con los años, el profesor de religión era parte del sentido del centro. Si funcionaba bien la cosa. También es verdad que hay quien ha vivido un hostigamiento brutal, pero que formaba parte del don Camilo y don Pepone, ¿no? Una cosa así que estaba bien, ¿no? Tenía su gracia. Duro, pero tenía su cosa. Pero al partir de ahora, que yo creo que vas a estar 8 horas aquí, 6 allí, 4 aquí, vete, vuelve, pues eso va a significar que el profesor de religión tenga que pensar de nuevo cómo estoy. O sea, de qué manera voy a estar. Porque es verdad que poco a poco, si estás en un centro, pues acabas haciendo tus actividades extraescolares. Ahora ya si te toca compartir, parece que vas a tener como menos permiso para hacerlo. Entonces yo creo que la reducción de carga lectiva, aparte de las consecuencias laborales del profesorado, ¿no? Van a estar precisamente en eso, que va a haber un profesor itinerante que va a exigir otra manera de estar en los centros. Dicen por aquí, ¿cómo enfocar la asignatura desde una metodología más activa, como por tareas y proyectos, utilizando el libro como material para investigación? Pues yo creo que la realidad es nuestro punto de partida. O sea que vivimos inmersos en una realidad además que se mueve tanto que es importantísimo estar ahí y estar hablando, ¿no? Entonces, el libro permite establecer
como un proyecto en el que te reconoces durante un tiempo, ¿no? Porque es verdad que estar de malabarista con esta situación de provisionalidad, de ir, de volver, pues llega un momento en el que necesitas que alguien te acompañe en ese viaje, ¿no? Entonces, el libro de texto permanentemente va haciendo un acompañamiento con una voz propia para el alumno y eso le da una especie de seguridad, y al profesor también, porque cuando hay todo ese estrés institucional, eso te marca, ¿no? Aparte, en el fondo, hay una compañía también del profesor. Pero es verdad que yo creo que esa lealtad a la realidad es imprescindible. Ese diálogo entre la tradición bíblica y la actualidad, entre la fe y la cultura, es imprescindible. Lo habréis oído. Yo esta mañana nos estremecíamos con la noticia esa de los inmigrantes que tiran al agua por motivos religiosos unos a otros. Eso, si no entra en la clase de religión como un diálogo en el que es necesario la acogida al que viene, el respeto a las diferencias religiosas, una realidad que cada vez es más multicultural, ¿no? Vamos concluyendo ya este turno de preguntas y, bueno, pues quizás la clave o la pregunta que en el fondo de nuestra mente está en todos cuando hablamos de la LOMCE, lo decías al principio de la ponencia, es permanencia o nuevo cambio, porque ahora cambio de gobierno, cambio de conveniencia electoral. ¿Hay un sustrato de permanencia real que nos pueda dar un pilar de base? Bueno, yo creo que hay que ser muy ventajista para pensar que el problema del sistema educativo español es la enseñanza de la religión. O sea, primero, y que se lleve tantísimo tiempo este asunto, es una cosa, además, que... Segundo, si alguien quiere modificar la presencia de la asignatura de religión, tiene que modificar un acuerdo internacional para lo que hacen falta 2/3 de la Cámara Alta. Es decir, no es fácil decir no cumplo los acuerdos. O sea, hace falta una mayoría parlamentaria, salvo que nos tiremos al monte directamente, ¿no? Pero no es fácil cambiar ese asunto. Entonces, yo creo que va a seguir planteándose así y te voy a decir otra cosa, no puede estar peor la religión. Quiero decir que... Eso es alentador. No, carga lectiva es imposible que haya menos y situación, yo creo que ya no hay muchas más posibilidades, salvo que es que no hay más posibilidades de que esté peor, creo. Claro, entonces una de las preguntas que salía ayer también en la mesa era el tema de los acuerdos Iglesia-Estado. Difícilmente... 2/3 de mayoría en el Parlamento para modificar un acuerdo internacional. Entonces, se puede decir, pero claro, en el momento en el que lo quieras llevar a la práctica, es complicado, ¿no? A mí lo único que me preocupa de eso es que cuando hablan así es porque deben tener la conciencia de que en la sociedad española ya está preparada como para que desaparezca. Porque si no, no hablarían así. Entonces, seguramente la conciencia que tienen de la sociedad es que la sociedad está pidiendo eso. De manera que cuando yo decía en el texto que habéis puesto que es necesario demostrar que estamos, es para que sepan que en verdad lo que está en juego es un derecho de los padres y es un derecho de los alumnos a que no les cercenen una parte de la realidad que deben conocer, que es esa aproximación hacia lo que no somos, ¿no? Hacia lo que no tenemos, ¿no? Y la religión para eso es, bueno. Pues damos las gracias a don Antonio por esta ponencia y por habernos ilustrado de una manera tan clara y directa sobre el nuevo currículum de la LOMCE. Nada.